Presentamos a continuación a nuestro siguiente expositor. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Es magíster en Gestión del Riesgo de Desastres y Responsabilidad Social. Es evaluador del riesgo de desastres acreditado por CENEPRED. Se ha desempeñado como jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Asimismo, fue director nacional de preparación en el Instituto Nacional de Defensa Civil. Actualmente, integra la Comisión de Gestión del Riesgo de Desastres del Consejo Departamental de Lima y del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Sin más preámbulo, es para mí un honor presentarles al ingeniero magíster Juvenal Medina Rengifo con su ponencia Aportes de las geociencias en el desarrollo de la sociedad, del eje temático Geotecnia. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenos días aún. Quiero en primer lugar felicitar la iniciativa de los estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali de organizar este CONEIC y a la vez también agradecerles, ¿no?, la invitación que se me ha hecho para poder participar en este importante programa de actividades, ¿no?, técnico-científicas que contribuyen al desarrollo académico, a la formación que ustedes están teniendo. Y también me felicito de estar compartiendo este importante evento con profesionales de alto nivel de otros países, como el doctor que nos ha expuesto en la última conferencia, muy interesante, por cierto, ¿no? Entonces, quiero sumarme a esta importante, digamos, lista de temas que han puesto en este programa para compartir con ustedes también una perspectiva de lo que es el desarrollo de la sociedad, pero mirándolo desde lo que es las ciencias geológicas, ¿no? Cómo también desde las ciencias geológicas tenemos una efectiva contribución al desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo, tenemos que mirarlo de manera integral, ¿no?, en el aspecto social, económico, político, técnico, etc. Y como saben, nuestro país tiene un territorio bastante variado, complejo, donde tenemos desafíos importantes para promover el desarrollo. Entonces, quiero partir refrescándolo. De pronto ustedes han llevado ya su curso de geología, ¿no? Justamente cuando la persona que me traía en el taxi le preguntaba, en ingeniería civil, decía, ¿cuántos cursos de geología llevan? Uno, me dijo, ¿no? ¿Y por qué tan pocos?, ¿no? Porque todo lo que vamos a hacer, todo lo que la sociedad busca desarrollarse, tiene que apoyarse en la tierra, ¿no? Y cuán importante es conocerla desde la superficie y también conocerla de pronto en todas sus propiedades, en todos sus, ¿no?, fenómenos, ¿no?, los recursos que nos brindan, etc. Entonces la geología es una importante ciencia que nos permite conocer la Tierra, ¿no?, en todos sus aspectos. Y para ello justamente lo que se hace es basarnos en un conjunto de disciplinas, de ramas que nos permiten ahondar y ampliar ese conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una rama de la estratigrafía, cuya área de estudio es estudiar los sedimentos, la sedimentología, las rocas sedimentarias, la disposición de estas, ¿no?, porque las vamos a encontrar en el territorio, ¿no? Luego tenemos la geocronología, que nos permite conocer el tiempo geológico y toda la evolución histórica que tiene la Tierra, que también es importante saberlo porque en esa historia hay una serie de hechos que nos permiten de pronto encontrar recursos, ¿no?, minerales o recursos que nos van a permitir el desarrollo. La geofísica, del mismo modo,
¿no? Una rama que nos permite conocer un poco más al interior de la Tierra, ¿no? A través de los métodos de investigación geofísica podemos saber cómo está constituida la Tierra, cuántas capas tiene y qué propiedades tiene al interior, etcétera, ¿no? Y así podemos ir viendo la geología ambiental, donde ya se relaciona, ¿no? En esa, más que todo en la parte superficial, en la interacción de estos tres grandes dominios de la litosfera, hidrosfera, la atmósfera, donde justamente se constituye el ambiente en el cual habitamos, ¿no? Igualmente, la geología económica. ¿Cuán importante es la geología económica? Porque a través de ella es que nos permite conocer y valorar los recursos minerales que de alguna manera en nuestro país soportan un importante porcentaje de la economía nacional, ¿no? Igualmente, tanto recursos minerales o metálicos o no metálicos, igualmente los recursos energéticos, ¿no? Geología estructural, todas las deformaciones que sufre la Tierra, ¿no? Cuando hablamos de deformaciones podemos estar refiriéndonos a las fallas geológicas que justamente estábamos comentando hace un rato. Cuán importante es conocer dónde hay fallas geológicas y qué comportamiento tiene, porque estas van a ser generadoras de sismos, ¿no? Y pueden, entonces, detectarlo tempranamente puede ser muy bueno para evitar, ¿no?, cometer un error y ubicar de pronto una infraestructura tan importante, y es necesario conocer la ubicación y distribución de las estructuras geológicas, ¿no? Geología del petróleo, una línea que está permitiéndonos disponer de los recursos hidrocarburíferos que permiten atender las necesidades, ¿no?, de los combustibles que demandan ¿no?, el desarrollo, ¿no?, demanda la población, la industria, el transporte, etcétera, ¿no? Aunque hoy en día estamos viendo que hay una evolución importante de las alternativas, ¿no?, energéticas. Igualmente, ¿no?, también la geología no solamente mira la Tierra como tal, sino también sirve como método para mirar los otros planetas cercanos, ¿no?, y el satélite que tenemos cerca, ¿no?, como es la Luna. Igualmente, la geología minera, ¿no?, es todo un campo de acción para poder detectar o prospectar los grandes e importantes yacimientos minerales que hay en el territorio. Igualmente, la geología oceánica marina también es una rama que nos permite estudiar los fondos marinos, ¿no?, sus características, su relieve, el tipo de, ¿no?, materiales que tiene al interior. También igualmente una rama de la geología que se aplica mucho, sobre todo lo hace el INGEMET, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en lo que es el estudio o la elaboración de la Carta Geológica Nacional, ¿no?, del país. Igualmente podemos hablar de la geología social, donde ya vamos entrando en una interrelación entre, ¿no?, la sociedad, las expectativas de desarrollo de la sociedad, ¿no?, y los recursos que dispone. Y así la geomorfología, una herramienta fundamental para poder conocer bien el territorio a través de la observación de campo. Recuerden, cuando uno va a un territorio, cuando uno va a un lugar, ¿qué es lo que ve? El paisaje, ¿no? Y a través del paisaje, de la interpretación que uno puede hacer del paisaje, puede estar deduciendo qué procesos geológicos han dado lugar a ese origen. Ahora estamos en Ucayali y vemos una planicie amplia, ¿no?, acompañada al lado del río Ucayali, ¿no?, en Pucallpa. Sin embargo, vemos relieves, ¿no?, que nos permiten entender cuál ha sido el proceso de formación de esta superficie donde hoy en día se ubica la ciudad de Pucallpa, ¿no?, etcétera. Entonces, y así hoy en día tenemos también una rama importante de lo que es la geotermia, ¿no?, abocada principalmente a la detección, a la ubicación de los recursos energéticos. En este caso, la energía geotérmica asociada a la actividad volcánica, por ejemplo, que tenemos en el Perú, ¿no?, y otras fuentes también que están, digamos, contribuyendo con el potencial de energía que tenemos en el país, ¿no? El geoturismo. Hoy en día el Perú tiene ya varios geoparques, ¿no?, que justamente contribuyen por las características, ¿no?, de su paisaje, se convierten en una fuente, digamos, de ingresos para determinadas comunidades. Por ejemplo, aquí de pronto algunos de ustedes han ido al Valle del Colca, el Valle de los Volcanes, en Arequipa, ¿no?, un hermoso Valle de los Volcanes, o el Cañón del Colca, entre otros lugares donde son recursos geológicos
que puestos en valor pueden ayudar mucho también a la economía local, ¿no? La gestión del riesgo de desastres, ¿no? En este caso, en nuestro país y en el mundo, diríamos, cada vez se hace más evidente la ocurrencia de desastres asociados a fenómenos geológicos, a fenómenos hidrometeorológicos o climatológicos. Por lo tanto, aquí tenemos una importante contribución, una forma de poder ayudar a la sociedad a conocer qué peligros pueden poner en riesgo su vida, pueden poner en riesgo la infraestructura, pueden poner en riesgo el desarrollo en general, ¿no? Y así podemos encontrar la hidrogeología. Hoy en día se hace cada vez más necesario en la exploración, prospección de distintas fuentes, ¿no?, de aguas. En estos últimos, creo que desde el año pasado y este año, estamos sintiendo el estrés hídrico bastante fuerte, donde las aguas superficiales están en un estado bastante deprimido, entonces, y no abastecen para atender la demanda de las ciudades. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Cuáles son las otras fuentes alternas? Decimos, las aguas subterráneas, ¿no? Entonces hay que prospectar y ver cómo están los acuíferos, ¿no? Y qué tipo de acuíferos tenemos. Hay acuíferos en estos depósitos aluviales que están cerca de los ríos, pero también hay otro tipo de acuíferos, ¿no?, de aguas confinadas que están asociadas a distintas otras fuentes que son también importantes incorporarlas en las reservas, ¿no? Y así, ¿no?, otras como la mineralogía, ver los minerales, la paleontología, que nos permite conocer la vida antigua a través de los fósiles, y la petrología para conocer las rocas, y las rocas tienen un registro, nos permiten entender cuál ha sido el proceso de evolución geológica que ha tenido el lugar a donde corresponden, y la vulcanología. Igual en nuestro país tenemos una importante actividad volcánica, no en todo el territorio, pero por lo menos en la parte sur, donde la ocurrencia de la actividad volcánica tiene aspectos positivos y aspectos negativos, diríamos, ¿no? Lo positivo es que donde hay actividad volcánica hay importantes recursos minerales que pueden contribuir con la economía local, ¿no? Hay recursos paisajísticos, incluso hay países que viven del turismo visitando volcanes, ¿no?, como caso de Costa Rica, no sé si México también, ¿no? Guatemala, etc. Entonces, pero también pueden representar importantes riesgos para la vida y para lo que, ¿no?, se pueda implementar en sus alrededores. Recordemos también que países que tienen actividad volcánica antigua y tienen suelos de origen volcánico, tienen un potencial de suelos fértiles con alta, digamos, soportabilidad a un uso intenso. De ahí podemos ver que países como Ecuador, Colombia, Costa Rica tienen una actividad agrícola soportada en estos suelos de origen volcánico. Y acá en el Perú tenemos suelos volcánicos en Arequipa, ¿no?, en todo lo que es la parte sur, Arequipa, Moquegua, Tacna, donde se desarrolla una importante actividad agrícola de exportación, ¿no? A lo que le falta es el agua, ¿no?, etc. Entonces, para ver, ¿no?, cuán importante entonces entender el aporte que puede a la geología hacer al desarrollo de la sociedad, todo dependiendo de cómo lo ubicamos, cómo lo valoramos, cómo lo incorporamos como una herramienta dentro de la gestión del desarrollo, ¿no? Entonces, aquí para un poco reforzar lo que venía comentando, ¿no?, hay toda una labor de exploración que se desarrolla para conocer la Tierra en sus características, en sus propiedades, en sus materiales, en sus recursos, en su dinámica, en la energía que tiene, ¿no? Igualmente, la minería, el petróleo, investigación que nos permita conocer a fondo, ¿no?, etcétera. Y esto lo hemos estado comentando. En el Perú tenemos las distintas actividades que la estamos desarrollando y son, como dije, una fuente importante, que contribuye al desarrollo en general. Entonces, pero para esto es importante conocer entonces que el aporte que se hace desde las ciencias geológicas al desarrollo es a partir de la generación y gestión del conocimiento, ¿no? Sino, ¿cómo podemos saber qué tenemos? Es a través de la investigación. Hay una investigación geológica que nos permite conocer lo que tenemos, y esa información que se genera a través de los estudios
pues se constituye una herramienta que ayuda a poder, digamos, orientar el uso del territorio, ya sea para aprovechar los recursos que tiene, como también para orientar la ubicación de la infraestructura, de las obras que se van a necesitar para promover el desarrollo. También hay un importante aporte de lo que es a través del fortalecimiento de las capacidades o también brindando asistencia técnica enfocada en tres principales pilares que nosotros consideramos. Por un lado, la ingeniería como tal, ¿no? Tiene que apoyarse en la geología, ¿no? Porque salvo que hagamos una ingeniería espacial, que no se apoye en la Tierra, ¿no? Pero como todo lo que construimos tiene que apoyarse en el suelo, entonces tenemos que saber qué hay, cómo es, qué propiedades tiene, ¿no? Cómo se relaciona o cómo tendríamos que relacionar lo que vamos a construir, lo que vamos a edificar con el lugar donde estamos proyectando, ¿no? Entonces, la otra es la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales y hoy en día se hace más evidente la importancia de la geología en la gestión del riesgo de desastres. ¿Por qué lo digo esto? Porque en nuestro país el 80% de los desastres que sufre el territorio o la población en nuestro país está asociada a fenómenos geológicos, a procesos geológicos, geodinámicos, o tiene que ver con las propiedades de los materiales de la Tierra, ¿no? Entonces, aquí también quería hacer una especie de comparación, un parangón entre lo que es los geólogos y los como doctores de la Tierra. Para poder entender, el paciente para un médico es el ser humano, ¿no? Pero para el paciente, para el geólogo es la Tierra. Y es ahí donde se aplican distintos métodos para poder conocer a fondo, conocer acerca, ¿no? Cuáles son, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el paciente, vamos a decir, ¿no? Y el geólogo, como el médico, se apoya en determinados instrumentos. Hay un equipamiento que es necesario, digamos, disponer para poder hacer un buen trabajo geológico, ¿no? Entonces, hay un proceso de desarrollar la investigación, el diagnóstico. Cuando un paciente va a un médico, el médico no le receta de frente, ¿no? Tiene que hacer toda una serie de investigaciones, preguntas básicas para poder conocer, ¿no? Desde la sintomatología a conocer el mal que le puede estar afectando, ¿no? Igualmente, en el caso de la geología, para poder conocer qué es lo que nos brinda este espacio del territorio, de acuerdo a la investigación que se pueda impulsar, tenemos que proceder a conocer, aplicando estas distintas métodos de investigación, ¿no? Geológica, ¿no? Tal como lo hacen las ciencias médicas, ¿no? Apoyándonos en determinados estudios, análisis, toma de muestras, para poder ir organizando un poco la hipótesis y determinar cuál es el objetivo, cuál es el tema central de la investigación, ¿no? Detectar de qué mal adolece el paciente, o también, en el caso de las ciencias geológicas, conocer de cerca cuál es la propiedad, cuál es el recurso que estamos encontrando en el lugar de la investigación. O, hablando ya de obras de ingeniería, si tenemos el interés particular de proyectar la construcción de una infraestructura X en un lugar determinado, cuán importante resulta entonces no solamente tomar la muestra del suelo, no solamente hacer una calicata y observar directamente, ¿no? Esa es una pequeña parte, pero tenemos que conocer bien cuál es la evolución, cuál es la historia de ese espacio del territorio a través de la investigación geológica, ¿no? Entonces, hay esta mirada comparativa que nos permite entonces utilizar estas herramientas de la investigación para poder llegar a determinar y cumplir el objetivo principal de la investigación en el conocimiento del territorio, ¿no? Entonces, hay distintos métodos que se están utilizando hoy en día. Antiguamente, de pronto, la tecnología no tenía muchas herramientas como hoy. Sin embargo,
nos ha permitido conocer, ¿no? Y avanzar en nuestro desarrollo. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos facilitan el trabajo. Ya no es suficiente ir al terreno, observar, ¿no? Tomar muestras, sino ahora podemos utilizar, ¿no? Las imágenes de satélite, podemos utilizar muchas otras herramientas, ¿no? Asociadas a los sistemas de información geográfica, ¿no? Investigación utilizando también ya métodos de prospección indirecta para poder llegar a conocer mucho más, con más detalle, lo que es el territorio, ¿no? Entonces, ahí un poco el interés de mostrarles esa mirada comparativa con lo que es la investigación en las ciencias médicas, con lo que es la investigación geológica, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese campo amplio de aplicación en la cual contribuyen las ciencias geológicas? Aquí vamos a resaltar un tanto. Hay una contribución directa en la economía, ¿no? A través de la prospección, a través de la, digamos, ubicación y determinación de los recursos minerales que hay en nuestro subsuelo, ¿no? Como dije hace un rato, hay aproximadamente un 30% de la economía nacional está basada en digamos, la actividad minera, ¿no? Entonces, no podemos desestimar eso. Entonces, y en el desarrollo de la minería como una actividad económica, pues no solamente participan geólogos y mineros, ahí también participan muchos ingenieros civiles, porque hay muchas obras de ingeniería que hay que trabajar como parte de la infraestructura, ¿no? Igualmente la energía en la agricultura, ¿no? Ver cuán importante es conocer el tipo de suelo que tiene el territorio para fines agrícolas. No todos los suelos son iguales, incluyendo para fines de ingeniería, no todos los suelos son iguales. Incluso aquí en Pucallpa, si hacemos un muestreo, hacemos una calicata, ¿no? Cerca de la plaza, o hacemos una calicata aquí en la zona de la universidad, vamos a encontrar ciertas diferencias, ¿no? A pesar que es una superficie bastante homogénea. Entonces, es importante conocer esa diversidad de suelos que podamos tener en el territorio, cuyas propiedades van a determinar cuál es el potencial de uso, ¿no? El mejor uso que puede tener ese territorio. Igualmente, señalaba en los recursos hídricos. En el Perú tenemos no solamente las aguas superficiales o aguas subterráneas como recursos naturales de agua, fuentes naturales de agua, también hay cavernas, hay, digamos, acuíferos kársticos, ¿no? Donde a ríos subterráneos han ido formando, ¿no? Estas grandes cavidades, y hay cursos de agua subterránea que también es importante prospectar. Igualmente, en las zonas de actividad volcánica hay importantes reservas de agua que también pueden ser, digamos, detectadas e incorporadas como reserva para atender las demandas de una sociedad creciente. Y pongo énfasis en este aspecto porque cada vez hay una brecha que se abre entre lo que es la oferta y demanda de recurso hídrico. Cada vez tenemos mayor demanda, mayor población que requiere consumir el agua, atender sus necesidades vitales con el agua. Pero vemos que en el transcurrir del tiempo, cada vez vemos que las reservas de agua, la oferta de este recurso está disminuyendo, no solamente en cantidad, sino también en calidad. Entonces tenemos este gran desafío, ¿no? Y la necesidad de poder identificar, prospectar, ubicar cuáles son esas fuentes alternas de agua para atender esta demanda creciente, ¿no? Entonces, aquí en Pucallpa, ¿cuál es la fuente de agua para atender la demanda? ¿No? Las aguas del río Cayali, o son las aguas subterráneas, perforación de pozos, ¿no? Claro. Entonces, ¿y cuánto es cuál es el nivel de abastecimiento de la ciudad también, ¿no? Entonces vemos que la ciudad crece y por lo tanto crece la demanda de estos servicios.
Entonces hay la necesidad de tener una prospección continua para poder atender esta demanda creciente. En el caso de Lima, ¿no? Por ejemplo, Lima es una ciudad ubicada en una zona muy desértica, muy árida, ¿no? Y no tiene cubierta la demanda de agua, ¿no? Entonces tenía que apoyarse en infraestructura de trasvasar, es decir, traer el agua de otra cuenca, la cuenca del Mantaro, para traerla, derivarla a la cuenca del Pacífico, ¿no? Y a través de la cuenca del Rímac, aumentar el volumen de producción de agua para cubrir esta demanda creciente de la ciudad, ¿no? Entonces, en el transporte, vean ustedes qué es lo que está pasando en el país con respecto a la infraestructura vial. ¿Cuántas importantes vías de comunicación que conectan importantes ciudades del país se ven severamente afectadas cuando ocurre una lluvia, cuando ocurre un sismo, ¿no? Ustedes recuerdan, en el año 2019 hubo un sismo en el norte del país, con hipocentro en la zona, digamos, de Amazonas, con una profundidad de 125 kilómetros, magnitud 8 o 7.9, pero tuvo un efecto directo en la carretera que conecta la costa con el nororiente del país. ¿Qué pasó con la carretera? Quedó hecho pedazos. ¿Por qué? ¿Por qué se afectó tanto? Porque el trazo de la carretera se hizo en una zona donde había un espacio, una gran extensión de esta zona susceptible al deslizamiento, ¿no? Es decir, la misma naturaleza del territorio era esa de alta susceptibilidad a la ocurrencia de deslizamiento. Entonces, y encima, en ese mismo terreno se practicaba una actividad agrícola donde había un uso un riego por inundación, ¿no? El corte de la carretera también contribuyó para la inestabilidad del terreno. Entonces, cuando hay lluvias, las aguas no tienen un buen sistema de drenaje para evacuar las aguas y evitar que éstas saturen la base de la carretera. Y cuando ocurrió el sismo, encontró con esas condiciones que contribuyeron para que el efecto del sismo sea, se active el deslizamiento y toda la gran, varios kilómetros de la carretera se vieron severamente afectados, dejándolo incomunicado por un periodo de varios días a la zona del nororiente. Pero el otro efecto que se dio fue que ese deslizamiento represó el río Utcubamba, ¿no? Al represarse el río Utcubamba, se embalsaron las aguas hasta llegar a un momento dado que se rompió el dique natural y generando toda una inundación aguas abajo, ¿no? Entonces, es muy importante en esta línea de transporte, y donde ustedes van a participar probablemente ya como profesionales en el diseño, ¿no?, en la construcción, cuán importante entonces conocer sobre qué territorios atraviesa el trazo de la carretera, qué propiedades tiene este territorio, ¿no?, y cuántas obras de arte tendríamos que ubicar para poder evitar que esta importante obra que se construye termine, interrumpiéndose, termine perdiéndose en muchos casos, o no cumpliendo con las finalidades por las cuales se construye. Cuando hay carreteras tan importantes que se cortan y no están brindando el servicio, hay un costo no solamente de la obra que se destruye, ¿no?, sino también el servicio que se interrumpe. Entonces, en la planificación del territorio vemos con gran preocupación cómo crece la ciudad, ¿no? Las ciudades crecen de una manera bastante desordenada y justamente ubicándose en espacios, ¿no?, cuyas propiedades, susceptibilidades a la ocurrencia de peligros como huaicos o flujo de detritos, como deslizamientos, o están cerca zonas inundables, etc. Lamentablemente, ese es el modo de crecimiento que hoy en día prevalece,
No obstante que en el país existen normas, existen leyes, existen planes que permitirían un crecimiento ordenado, evitando estos problemas que estamos comentando, ¿no? Entonces, cuán importante resulta conocer el territorio para poder orientar mejor y ordenar mejor el uso del territorio, ¿no? Para que las ciudades puedan crecer en aquellos espacios que reúnen las condiciones de habitabilidad y eviten ubicarse en zonas susceptibles a estos fenómenos que van a causar desastre, ¿no? Igualmente vemos en el tema de la disposición de los residuos, en el saneamiento, ¿no? Muchos residuos, muchas ciudades no tienen relleno sanitario, tienen botaderos, ¿no? Y que requieren un trabajo más técnico. Y para esto también es importante hacer estudios, ¿no? Porque la contaminación es un problema que tenemos que manejarlo con bastante cuidado, porque no solamente es la contaminación ambiental, no por la disposición superficial, sino que hay contaminación de cuerpos de agua, de la napa freática, etcétera, que si es que no tiene una buena distribución o disposición de estos residuos que vamos produciendo en las ciudades, ¿no? Entonces, cada vez se hace más evidente el problema del cambio climático incidiendo en las condiciones de vida, sobre todo en la afectación de la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de la población, ¿no? Entonces, hay la necesidad y la importancia de poder hacer un seguimiento cercano a estos indicadores de los efectos que va generando el cambio climático en las condiciones de vida en el país. Perú es un país privilegiado, ya no son 28, sino más de 30 climas que hay en el mundo, están en el Perú. La vez pasada hablaba de 28 de los 33 climas que tiene, las 28 están en el Perú. Ahora los del CENAME me dijeron, no, ya no son 28, ya pasan 30. Entonces, pero ¿cuántos conocemos cuáles son esos climas? ¿Dónde están? Entonces, uno puede relacionarlo de acuerdo a las características morfológicas, topográficas, altitudinales, nos permiten tener esa distribución del clima. Pero también la ubicación desde la zona ecuatorial hacia el sur, encontramos una gran diversidad de escenarios y cada clima también se relaciona con una zona de vida. Entonces, en esos espacios donde hay condiciones de vida diferentes, ¿no? Hay un efecto del cambio climático. Por ejemplo, en la zona de Moquegua es una de las zonas donde la radiación solar es bastante alta y donde las horas de sol son mucho mayores que en las otras partes del Perú. Entonces ahí tenemos, por un lado, es bueno porque nos dicen los moqueguanos que es bueno para la producción de frutas, ¿no? Sin embargo, también vemos el lado negativo porque afecta, digamos, la disposición de recursos, la producción de otros recursos que son necesarios para el desarrollo, ¿no? En el Perú tenemos importantes zonas con potencial de turismo que puede muy bien ser puesto en valor a partir de los estudios que se hacen para conocer, no solamente desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista, digamos, de las condiciones ambientales que tiene, ¿no? Saludables para la vida, ¿no? Entonces, en esta diversidad de formas, ¿no? que tenemos para contribuir con el desarrollo, es que vengo un poco a compartir con ustedes, ¿no? Esa mirada más amplia de lo que es el aporte de la geología. Y ahora quiero centrarme un tanto en lo que es el aporte de la geología en la gestión del riesgo de desastres, que es el campo donde más estoy desarrollando, ¿no? Entonces, ahí yo quiero empezar mostrando esta lámina que para nosotros los peruanos tiene una relevante importancia y marca un hito en la historia del país. Este gran desastre ocurrió el 31 de mayo, ¿no? Donde pudimos ver el terremoto que ocurrió en la zona costera, frente a Chimbote, tuvo una repercusión
en este nevado, donde se desprendió una masa de roca y de hielo, generando este gran aluvión que afectó la ciudad de Yungay y de Ranraírca. Fue un desastre bastante grande, donde el Perú perdió aproximadamente 70.000 vidas, ¿no? Entonces, por eso decimos que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué decimos esto? Porque en este espacio donde ocurrió el desastre, ya habían ocurrido eventos anteriores y no se ha corregido el problema, ¿no? Entonces, el otro aspecto que quiero también aprovechar esta lámina para reflexionar con ustedes, este concepto de los desastres, que los desastres no son naturales. Y es importante que ustedes lo incorporen esto, lo entiendan, por qué los desastres no son naturales. Porque a veces fácilmente decimos desastre natural, ¿no? El concepto de desastre no refiere al fenómeno en sí. El fenómeno es natural, ¿no? El sismo es un fenómeno natural, ¿no? Pero el desastre que afecta la vida de las personas, que afecta a la infraestructura, no se debe al fenómeno per se, se debe esencialmente a la vulnerabilidad que construimos como sociedad, que vamos construyendo socialmente. Entonces, el desastre son los daños que sufre la sociedad. Y de la forma como ocupamos el territorio, vamos creando condiciones vulnerables. Incluso desconocemos o desmerecemos que este espacio donde vamos a proyectar una vivienda o una obra es el cauce de flujos de detritos en época de lluvias, ¿no? Es una ladera que se desliza, etc. Entonces, por eso decimos que los desastres no son naturales, sino más bien como sociedad seguimos construyendo vulnerabilidad, ¿no? Esta es otra evidencia. Cada año, con el fenómeno del Niño, los titulares que nos muestran los periódicos son eso, inundaciones en la costa. Estas imágenes se repiten con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, como que no hay aprendizaje, no hay lecciones que se rescatan de esta dura experiencia que se vive, ¿no? Entonces, tenemos noticias donde ciudades como Tumbes, Piura, Lambayeque, etcétera, en emergencia, ¿no? Y además que son eventos recurrentes que han sido advertidos, pero aún no hay la decisión política de corregir el problema. Muchas veces dice la población que tiene la culpa, la población que se ubica a tal sitio, la población. Pero hay un responsable en la planificación del territorio, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad, y en la ciudad, ¿qué institución hay? ¿Qué institución gobierna la ciudad? La municipalidad, ¿verdad? En el municipio hay un alcalde, hay funcionarios, hay gerentes, hay personal, hay técnicos, hay profesionales que tienen dentro de sus funciones y competencias ordenar el desarrollo, planificar bien el desarrollo. Entonces, al no haber una planificación, una proyección que oferte a la población una vivienda, entonces lo que hace es la población, por iniciativa o por necesidad, ubicarse en el lugar donde pueda. Algunos pueden comprar un terreno en buenas condiciones, pero mucha gente no lo hace, no lo puede hacer. O también hay otros traficantes de tierras que van, ¿no?, promoviendo invasiones, y no necesariamente en lugares adecuados, sino en lugares que no cuestan y lugares que están expuestos a estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces tenemos cada vez eventos recurrentes, eventos que ya sabemos que ocurrieron en el pasado y van a volver a ocurrir en el futuro. Y justamente para ello es importante la investigación, los estudios previos, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar la prevención. Y como no lo hacemos, ante los eventos que vuelven a ocurrir, estamos viviendo nuevas experiencias de desastres, ¿no? Este es un caso importante. Miren, el espacio que muestra la foto es de la quebrada Mirabe en Tacna. Aquí, este centro poblado, ¿no?, quedó prácticamente arrasado con un flujo de detrito o huaico, pese a que ya en años anteriores el INGEMET, que es el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que hacen los estudios geológicos, advirtió, orientó, pero la autoridad que estuvo en ese entonces no le tomó mucha importancia.
incluso se fue declarado como zona de muy alto riesgo no mitigable. Sin embargo, esto es lo que ocurrió. Aquí está el pueblo antes del desastre y aquí es como quedó, ¿no? Y así podemos ir mirando situaciones de riesgo que caracterizan cómo estamos viviendo hoy en día, cómo estamos creciendo como ciudad. Esta imagen corresponde a la ciudad de Lima, ¿no? Bueno, las dos principales. Construcciones muy cerca al río, ¿no? Edificaciones provisionales que se apoyan en llantas, ¿no? Construyendo una casa liviana, probablemente para un año, para un periodo corto, pero sin embargo se queda ya por muchos años, ¿no? O también se hacen edificaciones, de este tipo, donde no responde a ningún diseño ingenieril, sino fue, ¿no?, la iniciativa del propietario que fue construyendo y ofreciendo probablemente a inquilinos una edificación que muestra muchos signos de vulnerabilidad. Pero también hay este tipo de infraestructura, obras que se hacen sin tomar en cuenta el tipo de suelo o el tipo de terreno por donde se traza. Esta es una infraestructura de riego en San Martín que fue construida el año 2015 y antes de que se entregue la obra ya había quedado así hecho pedazos, porque justamente ocurrió unas lluvias intensas que saturaron estos suelos y los suelos que son movedizos empezaron a deslizarse, a reptar, destruyendo todo este canal, todas estas cerchas, ¿no?, del canal que estaba construido. Luego pasó unos años más, ocurrió un sismo, el sismo de 2019, ¿no?, que ocurrió en la zona de Lagunas, en el nororiente, cerca de Yurimaguas, pero tuvo una repercusión en San Martín. Y ahí, justamente, la bocatoma que capta las aguas de este canal se destruyó porque el sismo activó un deslizamiento que estranguló el canal. Destruyó, digamos, la bocatoma. Entonces, esta obra entró en un problema, ¿no?, judicial, de arbitrajes, ¿no?, porque la obra que costaba 50 ya pasaba a costar 150, ¿no? ¿Quién pagaba ese adicional? ¿No? Entonces esto nos revela bien la importancia de conocer el territorio, de conocer el lugar donde se proyecta una obra. Y ese conocimiento es justamente el aporte de la geología. Otros casos, ¿no? Hotel de turistas en Huancavelica, ¿no? Esta es la carretera que les señalaba, ¿no? La carretera que va hacia el interior del país, en el norte. Este es un segmento de la carretera. Miren, igualmente un recurso arqueológico muy importante que tenemos en el norte, ¿no?, patrimonio, ¿no?, de la escuela, también afectado. Derrumbes, desprendimiento de rocas en la costa, o en Moquegua, el desborde del río Moquegua. Y así podemos tener un libro amplio de casos que nos muestran que nos hace mucha falta poder ordenar mejor el uso del territorio a partir del conocimiento de la geología local. Este es un centro minero, donde aquí se explota el oro en La Libertad. Un campamento minero construido sin respetar ninguna norma, ni conocer, ni un estudio base que permita ubicar bien las viviendas. Lo que prevalece es la actividad minera que está por aquí, la explotación de oro, y todos los trabajadores han construido su vivienda muy cerca, sin tomar en cuenta que este cerro ya mostraba signos de deslizamientos antiguos. Y lo que pasó es, se deslizó el cerro y afectó como 15 viviendas en este sector.
Este es otro caso en Chavín de Huanta, en el departamento de Ancash, ¿no? Un derrumbe enorme que afectó directamente la ciudad con estudios previos que habían hecho desde Ingemet. Todo el mundo habrá escuchado esta frase que lo dijo, ¿no?, en el gobierno del extinto exalcalde de Lima. No, el puente no se cayó, se desplomó, ¿no? Entonces, y defendía así. Entonces, una infraestructura tan importante para conectar estos pueblos que estaban en ambas márgenes del río Rímac, en Lima, pero mal ubicados en este estribo, sin los estudios correspondientes para poder darle seguridad a esta obra de tanta utilidad para la población, ¿no? 4 millones de soles perdidos. Igualmente, en esto, aquí también surgió otra frase, ¿no? El puente Concón no se derrumbó, sino se reviró. O sea, si bien es cierto, no ha colapsado, pero miren cómo queda, ¿no? Aquí, esto hace poco nomás, hace 3 años, 5 millones de soles perdidos, ¿no? Donde la gente pasa ahí, ¿no?, exponiendo su vida. Pero no solamente hay este tipo, ¿no? Hay proyectos urbanísticos de gente que tiene, digamos, dinero, no es gente que está en las últimas, ¿no?, condiciones económicas, no se proyectan urbanizaciones muy cerca a la línea de costa, ¿no? Estos son los balnearios de Asia. Y estos balnearios de Asia están en una línea de mar abierto, muy pegados al mar. Y sabemos que en el Perú hemos tenido ya tsunamis y vamos a tenerlo probablemente asociados a los sismos que ocurren, ¿no?, en toda esta zona de interacción de placas. Entonces, la misma morfología del territorio nos muestra que estos son como una llanura donde el mar ha entrado con mucha facilidad. Y es ahí donde se han instalado estos balnearios. Y hoy en día existen ofertas de condominios que se publican por la televisión, ¿no?, y que están ubicándose en desembocaduras de quebradas o de ríos llamados ríos secos, que con el cambio climático estas quebradas se van a activar cuando hay una mayor intensidad de las lluvias. Entonces, también esa es la otra forma. Estamos construyendo vulnerabilidad que nos conduce a desastres y donde hace mucha falta la investigación como tal, ¿no? Entonces, una muestra más de seguir construyendo vulnerabilidad. Entonces, pero en esta dinámica que tenemos en el país existe una institucionalidad, ¿no? El Perú tiene una institucionalidad que viene desde el año 70 para justamente abordar el problema, ¿no?, del riesgo, del desastre, antiguamente como defensa civil, pero a partir del 2011 ya entramos en un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se crea esta institución llamada CENEPRED, ¿no?, y así con los instrumentos técnicos normativos que nos permitirían hacer una buena gestión del riesgo en el país. Tenemos una institucionalidad involucrada en un sistema que involucra aproximadamente a 2.000 y tantas entidades, desde lo que es la Presidencia de la República, los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades, entre otros, ¿no? Entonces, tenemos un Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, tenemos un plan, una política nacional de gestión de riesgo al 2050, hay un Plan Nacional de Gestión de Riesgo al 2030, igualmente en el Perú ya tenemos por fin un plan estratégico de desarrollo nacional que también tiene un horizonte al 2050, que incluye acciones de gestión del riesgo de desastre. Entonces, es importante reconocer que nuestro territorio está susceptible a múltiples peligros y a riesgos crecientes. Y es en ese territorio donde vamos a aplicar nuestros conocimientos de la ingeniería para promover desarrollo, ¿no? Ya sea construyendo viviendas, construyendo carreteras, construyendo, ¿no?, distintas obras de ingeniería que se necesitan para el desarrollo del país, ¿no?
Entonces, importante no perder de vista esta distribución espacial de la fenomenología que tiene el país para ver a qué peligros estamos expuestos y, por lo tanto, cuáles son las condiciones o características de la infraestructura que vamos a diseñar para que no les pase nada aun cuando ocurran estos eventos, ¿no? También otro aspecto importante es reconocer que el Perú es un país de cuencas. El enfoque de cuenca es fundamental para poder también orientar mejor el uso del territorio, ¿no? ¿Qué es una cuenca? ¿No? Es un espacio geográfico, ¿no?, que está circunscrito a un curso de agua y se generan ahí varios procesos geodinámicos. Entonces tenemos alrededor de 159 cuencas, las principales, por cierto, en el Perú, que ya están debidamente identificadas, que vale la pena conocer. Pero también en esta parte es necesario reconocer que somos vulnerables al cambio climático y el cambio climático como tal ya está generando impactos en varios aspectos del desarrollo, en la agricultura, en los medios ambiente, en la pesca, en la salud, en el retroceso de los glaciares, en la reducción de la oferta hídrica, etc., ¿no? Entonces, el cambio climático, ¿qué es lo que está haciendo? Está exacerbando la dinámica de muchos peligros. Hoy en día tenemos, ¿no?, factores desencadenantes que son mucho más intensos, mucho más frecuentes, ¿no? Las lluvias ya no son las de antes. Y es necesario, ¿no?, ajustar nuestros métodos de análisis, ¿no?, de la probabilidad de recurrencia de las lluvias para el diseño, ¿no? Entonces tenemos nuevas zonas susceptibles, ¿no?, nuevos factores desencadenantes, y tenemos una importante población en el país expuesta a estos diversos peligros. Entonces, en los estudios que ha hecho el CENEPRED, basado un poco en esta información, nos muestra que población expuesta a la ocurrencia de sismos hay alrededor de 20 millones. 20 millones de personas que viven en la costa están expuestas a los efectos de un sismo con origen en la zona de interacción de placas. Pero también tenemos población expuesta a sismos de origen cortical al interior que están bordeando los 8 millones. Lo que llama la atención es esta cantidad de población de 24 millones de poblaciones de los 30 y tantos millones que tenemos están expuestos a inundaciones. Y uno de ellos es Ucayali, ¿no?, Pucallpa, Callería, y entre otros, ¿no? Y así podemos ver, entonces, esta amplia y gran cantidad de población expuesta a peligros es una razón muy importante por la que tenemos que trabajar fuertemente la gestión del riesgo de desastres, desde la planificación del desarrollo. Cualquier obra de infraestructura que vayamos a hacer, tenemos que poner énfasis en el conocimiento de estos peligros, ¿no? Conocer muy bien el territorio para ver a qué peligros está expuesto y qué obras o qué diseños complementarios tenemos que añadir a un diseño clásico para darle la seguridad, ¿no?, y la durabilidad, ¿no?, que requiere una infraestructura, una inversión cualquiera que sea. Más aún considerando el uso o la finalidad que va a cumplir esa infraestructura. Un puente, ¿para cuántos años tendríamos que construir? ¿Cuál es la vida útil de un puente? ¿No? Una casa, ¿para cuántos años construimos una casa? ¿Para un año? ¿Para 2 años? ¿No? La casa la construimos para que puedan vivir generaciones, ¿no? Entonces tenemos que considerar este factor de seguridad importante, evitando que se vea afectado por los fenómenos que son recurrentes, ¿no? Entonces, ahí donde justamente parte del aporte específico que se hace desde las ciencias geológicas, con los estudios geológicos en gestión de riesgos, para poder evitar las ocupaciones que generan riesgos, ¿no?, para poder, digamos, utilizarlo como un instrumento técnico en la formulación de planes integrales de áreas urbanas o semiurbanas, para prevenir, ¿no?, la generación de nuevos riesgos o para reducir el riesgo que ya existe, porque en el país existen muchas zonas de alto riesgo que requieren ser corregidas, que requieren ser, ¿no?, trabajadas con obras de reducción del riesgo, ¿no? Porque si vemos
Hay poblaciones que están expuestas en zonas de muy alto riesgo, dicen que tienen que dejar ese lugar. Pero ¿cuál es el problema? No hay a dónde ir. Yo quisiera irme a un lugar aún mejor, ¿no? Dejar este lugar. Pero no hay una oferta, no hay un banco de tierras que ya desde la planificación del uso del territorio diga, acá tienes estos espacios para ubicar, ¿no? Para reasentar. Entonces, y ahí tenemos muchos casos de reasentamiento pendientes. Entonces, ¿qué nos toca hacer en esta situación de riesgo existente, donde es probable que ocurra un terremoto y que nos cause daño? O es probable que el río se desborde, nos inunde. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Trabajar las medidas de control, medidas de reducción del riesgo. Entonces, ganar un poco la seguridad de manera progresiva, porque es difícil que la gente deje su casa, que le ha costado muchos años construir, ¿no? Entonces, hay que ver cómo logramos poner al alcance de la población medidas de control o medidas que vayan permitiendo ganar seguridad de manera progresiva. Entonces, hay la importancia de trabajar la gestión de riesgo en todos los niveles, desde el nivel familiar, personal familiar, a nivel comunitario, a nivel de gobierno local, de gobierno regional y por ende a nivel nacional. Entonces tenemos una importante tarea de trabajar articuladamente, pero partiendo desde la familia, ¿no? Que es el núcleo de la sociedad, que es donde se toman decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a construir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué futuro quiero tener? Entonces esa decisión es importante y en esa decisión tiene que estar presente el criterio de seguridad, el criterio de prevención, para evitar que lo que vayamos a construir, donde vamos a permanecer mucho tiempo, no se vea perturbado por nada, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay mucho trabajo que hacer en gestión del riesgo de desastres. Tenemos que insistir en la prevención, ¿no? Porque la prevención es una rentable inversión. Muchos políticos no le dan mucha importancia porque en el corto plazo de pronto no se ven resultados. Pero sí, viendo en el largo plazo, en la vida útil que queremos darle a la inversión, sí vamos a encontrar rentabilidad, no solamente económica, que a veces es la que más domina, ¿no? Sino la rentabilidad social, la rentabilidad ambiental, ¿no? Y por qué no, también rentabilidad política. Un político que trabaje con estos criterios de prevención y lo ofrece bien, va a ganar muchas estrellas, ¿no? Versus el político que improvisa y que esconde la realidad cruda que tenemos y nos pinta y nos vende pajaritos, ¿no? Entonces, por eso que el propósito de la vida es construir de alguna manera, ¿no? Contribuir de alguna manera a hacer mejor las cosas, ¿no? Y eso es lo que yo quería compartirles y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias.